Hola, ¿qué tal? Soy el profesor. Bienvenido a esta lección de química. Y hoy quiero darte una semblanza, una visión de lo que es la química. Comenzamos. ¿Qué es la química? La química es una ciencia. Así nos han dicho. ¿Pero por qué una ciencia? Porque como ciencia trata de un conocimiento, el conocimiento sobre la materia. Desde un punto de vista muy particular, la química es conocimiento sobre la materia. Pero como ciencia tiene la característica de que es tanto el conocimiento que se ha ido acumulando a través de los tiempos que hay que ordenarlo, hay que sistematizarlo para poder entenderlo, para poder manejarlo, para poder usarlo de mejor manera. Pero una característica particular de este conocimiento es que es un conocimiento objetivo. Objetivo, ¿qué quiere decir? Que no es lo que cada persona suponga o crea. No es subjetivo. Es objetivo porque trata de hechos, de la materia, de cómo es la materia, de cómo se comporta la materia, de la materia tal cual es. Y por eso en ese sentido el conocimiento que tenemos del punto de vista en que estamos estudiando la materia, ese conocimiento debe ser aceptado por todo el mundo. Debe ser un conocimiento neutral. Debe ser un conocimiento imparcial. Como todas las ciencias. Así debe ser. Pero, ¿qué es eso de materia? Materia es cualquier material que tiene masa. Cualquier material que tiene masa y que por consiguiente al tener masa tiene forzosamente que tener energía. Y al tener masa forzosamente ocupa un espacio. Un espacio. Los científicos dicen que la masa es una forma de energía, es energía condensada. Vamos a decir, la energía es el vapor y la masa es el agua líquida. Pero la química estudia la materia o los materiales no desde el punto de vista como otras ciencias. O sea, no estudia la materia como el cuerpo humano, como una materia, una planta, un animal, como un pedazo de materia, como un objeto de materia. Sino la química, vamos a decirlo particularmente, hablando trata de las sustancias que componen la materia, de las sustancias que tienen propiedades y características que las distinguen unas de otras. La química es el estudio de las sustancias. ¿Desde qué punto estudian las sustancias la química? A nivel macro, vamos a decirlo así, la estudian particularmente, que es el enfoque de la química, desde su comportamiento químico, esto es, desde los fenómenos o transformaciones o reacciones químicas que nos permiten cambiar un tipo de materia o de sustancia en otra. De eso trata principalmente la química. De cómo transformar una sustancia en otra. Para ello, usamos símbolos o fórmulas que nos representan ese tipo de sustancias.
símbolos y ecuaciones que representan cómo una sustancia se transforma en otra sustancia y cómo toda transformación que involucra transformación de masa también involucra una transformación en la energía. Y se ocupa espacio. Por ejemplo, aquí estamos obteniendo esta fórmula aquí representa el agua en estado gaseoso o vapor, obtenido a partir de sus elementos, hidrógeno y oxígeno. Es una forma que usamos en química para representar una transformación. Pero para poder estudiar la materia desde el punto de vista del comportamiento químico, necesitamos conocer sus propiedades, porque es a través de sus propiedades que podemos manipular la materia, que podemos manejar la materia para intercambiarla. Pero también porque finalmente el objetivo de transformar una materia en otra es porque queremos materiales con diferentes propiedades. Y habrá algunos materiales que queremos quitarle una propiedad, no nos interesa que tenga tal o cual propiedad, o habrá unos materiales que queremos ponerles propiedades, por decirlo así. Pero además las propiedades son las que nos permiten ponerle nombre y apellidos a las sustancias y que podamos distinguir unas sustancias en otras. Así que son las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades biológicas, las propiedades eléctricas, son esas propiedades que la química también se encarga de determinar y de cuantificar para poder manipular la materia. Pero eso es a nivel macro, por decirlo así. A nivel de ya una gran cantidad de materia que podemos ver, manipular con nuestros sentidos o con equipos. Pero también intentamos explicar, descubrir de qué está hecha la materia, de qué están hechas las sustancias que conforman este universo. Y hemos llegado a postular que la materia finalmente está compuesta a nivel submicro de átomos. Sí, de átomos. De las partículas más pequeñas que pueden conformar una sustancia. Átomos que a su vez están formados de otras subpartículas. Pero átomos o elementos que nosotros hemos de alguna manera sistematizado en lo que conocemos como la tabla periódica. Allí están en la tabla periódica todos los átomos o elementos que hemos descubierto en nuestro universo y otros más que el hombre ha creado artificialmente, por decirlo así. Átomos sintéticos, decimos, no naturales. Y es a través de la combinación de estos átomos, de estos elementos básicos, de estos bloques de construcción de la materia, que según ellos se combinen, forman diferentes tipos de sustancias. Es a través de su composición, de los tipos de átomos que los conforman y de la estructura de cómo estos átomos están unidos u organizados entre ellos para formar una sustancia, lo que les da las propiedades, las características a partir de las cuales con esos pequeños bloquecitos vamos agrupando, vamos organizando y se va creando diferentes sustancias y diferentes materiales en consecuencia.
Hemos llegado muy lejos en esto. A pesar de que no hemos visto un átomo, por decirlo así, hemos visto manifestaciones, hemos visto sus sombras ahora ya, que parece ser que no andamos tan mal en la concepción que tenemos del modelo atómico. Pero a pesar de que no los hemos visto sorprendentemente, hemos podido explicar mucho comportamiento de estos átomos, de estas sustancias, de la materia en sí. Y hemos podido predecir y crear nuevos materiales a partir de ellos. Es increíble hasta dónde hemos llegado. Materia, energía y espacio, decían los científicos. Dicen que la materia es energía condensada. Vamos a decir así, la energía es el vapor de agua, la materia es líquido de agua o agua sólida. Pero en el átomo que hemos propuesto como modelo, hay mucho espacio. Hemos propuesto que el átomo está constituido por un núcleo contenido por otras subpartículas. Vamos a decirle, por ejemplo, protones, neutrones. Y alrededor de este átomo andan otras partículas que les hemos llamado electrones, por decirlo así. Pero lo increíble es, los científicos dicen, miren, si pusiéramos un estadio y en el centro del estadio pusiéramos, vamos a decir, una canica, una esfera, ese sería el núcleo en el centro del estadio. Y los electrones andarían allá en las gradas, dando vuelta. Así que ya se imaginarán la cantidad de espacio que hay en un átomo. Por eso dicen, solo hay materia y espacio en el universo. Pero lo sorprendente es que a partir de esos átomos, de esos elementos de la tabla periódica, combinados de diferente manera, unidos de diferente manera, esos átomos al unirse forman moléculas. Esos átomos, esas moléculas al unirse en macromoléculas o en complejos de supramolecular, o sea, moléculas con otras moléculas grandes, finalmente se organizan y ¿qué creen? Crean vida. ¿Cómo es que las moléculas de pronto logran tener vida? Porque logran organizarse de una manera que cumplen funciones sorprendentes. Ya no, vamos, se comportan ya, se empiezan a comportar como seres vivos que tienen que nutrirse, que tienen que reproducirse, por decirlo así. Forman los organelos, como que dice, los órganos internos de una célula. Células que se agrupan en tejidos, tejidos que se agrupan en órganos que se agrupan en sistemas, etcétera, etcétera, hasta llegar a los seres vivos, a la gran cantidad de organización de la materia, ya con características de seres vivientes. Es increíble. Es increíble cómo a partir de esos elementos han ocurrido agrupaciones y han adquirido propiedades. Propiedades como el tener vida. Dios mío, es increíble. ¿Y cómo empezamos? Los antiguos empezaron por clasificar la materia. Ya antes de Jesucristo, allá por el siglo V antes de Jesucristo, ya se preguntaban de qué estará hecha la materia.
Y fue cuando allá los filósofos dijeron, tiene que haber un punto donde esto inicie. Y ese punto donde dijeron que esto iniciaba, dicen, ese punto son los átomos. Dijeron, tiene que haber una partícula final que es indivisible, que ya no se puede estar partiendo más en cosas más pequeñas. Y de ahí salió el concepto de átomo. Pero empezamos estudiando la materia por cómo la percibíamos, a través de nuestros sentidos para empezar. El estados de agregación de la materia que conocemos ahora son 4 básicamente, y decimos que hay sólidos, líquidos y gases. La materia en el universo está en forma sólida, líquida o gas, o en la cuarto estado de la materia o estado de agregación, que es el estado plasma. El estado plasma, dicen unos científicos, es como el átomo desnudo, dice. O sea, es quitarse los electrones y queda el núcleo, por decirlo así. El sol, en el sol, la materia del sol es puro estado plasma. Un rayo es estado plasma. Estados de agregación, sólido, líquido, gas, que se intercambian entre ellos, se evapora, se solidifica, se funde, se condensa, se sublima, según nosotros cambiemos las condiciones a su alrededor, principalmente la temperatura. Principalmente la temperatura. A súper alta temperatura está ahí el estado plasma. Imagínense el sol. Es una de las primeras formas de clasificar la materia por su estado de agregación. La otra forma más típica es por su composición, decimos. Tratamos con las sustancias lo más puras posibles para estudiar sus propiedades, su identidad. En el universo, vamos a decir que hay sustancias que están en estado puro, sí. Elementos en estado puro, sí. Compuestos en estado puro. Pero casi la mayoría están como mezclas. O sea, mezclas de sustancias puras. Por sustancia pura, entendemos cuando hay un elemento en sí. O sea, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno. Los átomos de hidrógeno, los átomos de oxígeno existen unidos de 2 en 2, por decirlo. De 2 en 2. Pero se llaman elementos, ¿por qué? Porque son elementos del mismo tipo. Una sustancia de hidrógeno, siempre andan dos elementos, los átomos de hidrógeno unidos. En cambio, el agua, por ejemplo, es un compuesto, porque siempre andan 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos. Lo llamamos compuesto por elementos. Sigue siendo una sustancia pura, mientras sea pura agua. Le llamamos un compuesto. En cambio, cuando estos elementos o compuestos se mezclan, así se mezclan, como mezclar frijolitos con arroz, se mezclan, obtenemos las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, es como las clasificamos. Si usted toma agua y le disuelve sal, forma una mezcla homogénea. Usted ve como que es pura agua, pero en realidad la prueba y está salada. El agua se ha disuelto y se ha perdido, no la vemos. Y si usted toma con una cuchara un poco de
de esa agua salada, la relación de cuánta agua hay por gramo de sal sigue siendo la misma. Agarre donde agarre con una cucharita. Si seguimos añadiendo sal hasta que ya no se disuelva más, se van a ver los grumos de sal blancos ahí suspendidos en el agua, y si lo dejamos en reposo va a sedimentar esa sal y va a estar en el fondo. En ese momento, la mezcla ya es heterogénea. Es decir, que no es igual en todas sus partes. Usted mete la cuchara, si agarra puro líquido, será la parte homogénea de esa mezcla. Pero si mete la cuchara hasta el fondo, agarrará sólido y agarrará líquido. Allí, lo que tiene usted cada vez que mete la cuchara hasta el fondo, será diferente composición, diferente cantidad de agua y diferente cantidad de sal. ¿Por qué? Porque está heterogénea. Si usted tiene unos frijolitos en bola con arroz, le mete la cuchara y de repente va a traer 3 frijoles, de repente nada más uno, de repente puro arroz. Porque es una mezcla heterogénea. Uno ve los estados de agregación. En el agua con sal disuelta, uno ve un solo estado, líquido. Pero si hay exceso de sal y sedimenta, uno ve 2 estados de agregación, sólido y líquido. Y por eso el trabajo del químico es separar de esas mezclas las sustancias que lo componen, hasta llegar a sustancias puras para poder identificar y saber qué es lo que contenía la mezcla. Por eso es que podemos intercambiar, podemos mezclar elementos con compuestos y formar mezclas, y podemos separar las mezclas en sus componentes hasta sus sustancias, hasta obtener las sustancias puras que componían estas mezclas, ya sea por procesos físicos o por procesos químicos. Pero el químico se la pasa jugando con eso, para poder identificar, para poder ver las propiedades y luego para poder manipular esos materiales y transformarlos en otros. Esta es la famosa tabla periódica. Aquí llevamos hasta ahora 120 elementos, 120 átomos diferentes que a través de la unión de mezclas de todos estos átomos formamos millones de sustancias. Los que están en amarillo aquí son los elementos sintéticos, los elementos que el hombre ha creado, que no los ha encontrado en la naturaleza. Porque ya hemos creado sustancias nuevas y hasta elementos o átomos nuevos. ¿Cómo lo hacemos? Las sustancias las creamos, las manipulamos, las transformamos a través de reacciones químicas, que es el meollo del asunto de la química. Yo puedo agarrar moléculas de agua, la sustancia agua, y descomponerla en los elementos que la constituyen, o sea, en hidrógeno y en oxígeno, por ejemplo. Y es lo increíble, porque el agua tiene un sabor, por ejemplo, el agua, tomamos agua, vivimos del agua, sin agua nos morimos, somos agua nosotros. Pero no somos hidrógeno ni oxígeno. El hidrógeno necesitamos para vivir, es un gas. Su forma natural del oxígeno es gas, su forma natural del hidrógeno también es un gas. El hidrógeno es peligrosísimo. Es increíble que de 2 gases que son, primero que son gases, que no son tan atractivos para el ser humano, aunque el oxígeno lógicamente lo necesitamos para vivir.
Sin embargo, sin el agua, estamos hechos de agua y necesitamos agua para existir. Es increíble cómo estos átomos, al unirse de diferentes maneras, forman sustancias que no son buenas, no son malas, más o menos. Increíble. Por ejemplo, aquí, el ácido clorhídrico o ácido muriático que usted usa, allí en la casa, es peligrosísimo para nosotros. Nos quemaría la piel, imposible ingerir. La sosa que también usamos para quitar cochambre, qué sé yo, la sosa, o sea, el hidróxido de sodio, también es peligrosísima, nos quemaría la piel. Sin embargo, si hacemos reaccionar ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ahí lo revolvemos en agua, se formaría cloruro de sodio, la sal que comemos tanto y el agua que tomamos tanto. Increíble. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos da cloruro de sodio más agua y esa sí no la podemos beber. Agua salada no la puedo beber, pero hidróxido de sodio, ácido clorhídrico en agua, ni lo menciono. Pero vea lo increíble de cómo, según los átomos que formen la sustancia, son las propiedades y es la utilidad, el uso que podemos dar. Y nos puede ser alimento o nos puede ser veneno. Los mismos átomos acomodados de diferente manera. Increíble. Pero no solo hemos combinado elementos para formar sustancias diferentes. Hemos tomado los elementos, los átomos, y los hemos transformado a través de reacciones nucleares. Esto es, que los núcleos de estos átomos, hemos unido núcleos, hemos descompuesto núcleos, hemos transformado núcleos y hemos generado diferentes elementos que no existen en la naturaleza, como los que ya existen. Increíble. Increíble. Pero esta es la base de la química. Los átomos, los elementos, sistematizados aquí de acuerdo a sus propiedades. Sodio, rubidio, potasio, calcio, carbono, oxígeno, flúor, estaño, galio, cobre, plata, etc. Ya vamos en 120. Ahora, el meollo del asunto entonces son las reacciones. Reacciones químicas, reacciones nucleares. Y con unos cuantos tipos de reacciones, de fenómenos, de transformaciones químicas, es como estamos obteniendo tantos materiales diferentes. La reacción de combustión, una reacción típica, cuando usted enciende la estufa, está quemando gas, está haciendo una reacción de combustión. El gas, sea metano, sea propano, el gas se está quemando o se está reaccionando con el oxígeno del ambiente por el calor y está liberando dióxido de carbono más agua. Y eso que sucede aquí, allí en la cocina, sucede en nuestro interior, por ejemplo. Nuestro metabolismo son reacciones de combustión. Por eso tomamos oxígeno a través de los pulmones para hacer esas reacciones de combustión. Todos los seres vivos hacemos ese tipo de combustión internamente. Todo lo que quemamos, que es orgánico, lo estamos haciendo en la combustión y finalmente se libera dióxido de carbono más agua. Si no hay suficiente oxígeno, nos queda carbono, ceniza. Otra reacción es, modelo de reacciones, es cuando reacciona un metal con un ácido. Decíamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, usted lo ha oído.
con sodio, sodio metálico, nos da cloruro de sodio, la sal común, más hidrógeno. Se libera hidrógeno gaseoso, por ejemplo. Se llaman reacciones ácido-metal y hay muchos tipos de reacciones con un ácido y con un metal. Reacciones ácido-base, reacciona un ácido con una base, le mencionaba ahorita, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, o sea, ácido muriático, que nosotros lo hacemos así en la cocina, sosa, que nosotros lo vemos en la cocina, sosa cáustica, dicen los productos que venden en el supermercado. Pero si usted mezcla eso, le da cloruro de sodio, la sal común más agua. Pero es una reacción modelo. Reacciones de ácido con una base. Y hay muchos ácidos y hay muchas bases. Las reacciones de sustitución, donde un elemento sustituye a otro en una sustancia. Lo desplaza, dicen ellos. Desplazamiento o desplazamiento, así le decimos. El sodio aquí desplaza al zinc y ahora el zinc se queda solito y el sodio se queda con el yodo. Aquí el sodio desplaza la plata y la plata, que es el Ag, desplaza al sodio. Y vean, ahora están intercambiados. Doble desplazamiento, decimos nosotros. Se sustituyen unos con otros. Pero vea, son intercambio de átomos, rearreglo entre ellos y un material se transforma en otro material. Así de sencillo. Reacciones de combinación. Combinamos elementos, sustancias y generamos una sola sustancia. O lo contrario, descomponemos una sustancia en otros elementos. Así lo representamos con estas ecuaciones usando fórmulas que representan una sustancia dada. Esas son las reacciones generales que usamos para intercambiar un material en otro, una sustancia en otro. En química orgánica, para los que saben un poco de eso, las reacciones son semejantes. Parece que son diferentes, pero es lo mismo. Hay sustitución, es lo mismo. La adición como una combinación, la eliminación como una descomposición, la transposición, que son reacciones internas en una molécula, decimos, en una estructura, en una sustancia, pero que vienen siendo reacciones, por ejemplo, de sustitución, de intercambio, de desplazamiento. Las reacciones de reducción, oxidación, que algunos dicen, bueno, vienen siendo semejantes. Estas son las reacciones químicas a través de las cuales es interesante ver que los átomos siguen siendo ellos. El sodio sigue siendo sodio, el zinc sigue siendo zinc. Los átomos no se están transformando, sino se están intercambiando los átomos y generan diferentes sustancias. En cambio, en las reacciones nucleares, allí sí se cambian los átomos, se transforman los átomos, perdón. En una fusión nuclear, dos átomos se unen para dar otro. Se funden. En una transmutación, un átomo se transforma en otro. Por eso era la antigüedad que peleaban, ¿cómo transformo el plomo en oro? ¿Se imaginan? Agarrar plomo y transformarlo en oro. ¡Ah! Negocio redondo. Esa es la transmutación. La fisión es romper. O sea, que un átomo se rompa en dos átomos diferentes, lógicamente más pequeños. Pero son las típicas tres transformaciones químicas a nivel nuclear que hemos descubierto y a través de los cuales hemos transformado unos átomos en otros y hemos creado nuevos átomos o elementos. Increíble, ¿no? Con esos tipos de transformaciones o modelos de reacciones hemos creado y seguimos transformando sustancia tras sustancia. ¿Por qué aprender química? Nos preguntaría. Sí, porque la escuela lo exige. Tenemos que estudiar química porque la escuela nos lo imparte y hay que aprobar la materia.
Pero te puede interesar la química porque quieres desempeñar una profesión que tiene que ver con la química, un oficio donde se requiere conocimientos de química para poder ejercerlo. Sin embargo, el hombre se ha puesto a estudiar la naturaleza porque nos conviene entenderla y aprovecharla para beneficio. Para empezar, para beneficio, pero más allá por el ideal de entender quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. ¿Cómo es que todo esto y nosotros mismos hemos sido criados, hemos llegado tan lejos? ¿Cómo es que a partir de cosas tan pequeñas que parecen sin vida, sin forma de pensar, estén luchando por organizarse para poder preservarse de una manera organizada como seres vivientes? Hemos llegado muy lejos. Hubo una mujer, Marie Curie, una mujer que estudió mucho los elementos, sobre todo los reactivos, estudió mucho lo nuclear, aportó mucho a la ciencia, ganó premios Nobel, pero dio su vida en ello, porque eran materiales riesgosos, peligrosos, dañinos a la salud. Pero no tuvo miedo y le siguió. Ella dejó escrito y dijo, nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Dice, ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Esto es la química.